De ese aplauso fuerte al Señor, hermano. Hermoso, hermoso el Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias. Levanta su mano ahora, levanta su mano y dile gracias al Señor. Grande es su amor, grande es su amor, grande es su amor. Te honramos, Señor, te honramos en esta hermosa noche. Estamos más que agradecidos por esta gran oportunidad que nos permite, Señor. Qué honor para nosotros entrar por las puertas con acción de gracia, por los atrios con alabanza. Señor, gracias por tu cuidado. Dios te cuidó en este día, durante cada minuto, para que estuviéramos en este lugar honrándole. Padre, te bendecimos. Por eso nosotros, Señor, no nos cuesta adorarte, Padre. Sencillamente te honramos, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos loor, te damos adoración. Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por todo lo que estamos experimentando en el hoy, en el presente, Señor. Pero también gracias por lo que veremos de tu gloria, por lo que se aproxima para nosotros, Dios. Gracias porque todavía podemos decir que la gloria postrera siempre va a superar, Señor, la primera. Gracias por esta noche, Señor, que sabemos que hay una palabra reservada de tu reino para nosotros. Gracias porque podemos testificar, Señor. Podemos honrarte y podemos declarar, Señor, que tú sigues siendo el Rey, el Señor de nuestra vida. Por eso te agradecemos en esta hora. ¿Por qué no agradece? Vamos, unos segundos más. Agradece al Señor, agradece al Señor, agradece al Rey de Reyes, agradece al Señor de Señores en esta noche. Agradece al Señor. No tiene que ver nada con el que está aquí al frente, tiene que ver con el que está en el cielo, el que está presente en nosotros, el que está contigo y en mí. Aleluya, Padre, gracias, 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 gracias. Te damos gracias, Padre eterno. Aleluya. ¿Por qué no cantamos una vez más? Vamos, en el nombre del Señor. Alguien agradece en esta hora. Grande es tu amor, oh Dios. Te bendecimos, Espíritu Santo. Aleluya. Y hasta los cielos tu fidelidad. Eres hermoso, Espíritu Santo. Grande es tu amor, oh Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y hasta los cielos tu fidelidad. Vamos una vez más. Declaren una vez más en esta noche. Grande es tu amor, oh Dios. Y hasta los cielos tu fidelidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Exaltado Dios, seas para siempre. Hermoso Señor. Aleluya. Y tu gloria al mundo llenará. Hermosa presencia de su Espíritu. Exaltado Dios, seas para siempre. Aleluya. Y tu gloria al mundo llenará. Vamos a dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a nuestra celebración de miércoles, mitad de semana. Qué hermoso estar en la casa del Señor. Yo me alegré con los que dijimos: a la casa de Jehová iremos y llegaremos. Gloria a Dios. Así que saluda al que está a su lado, dele la bienvenida nuevamente y dígale que bueno verte en la casa del Señor. Si no lo has saludado, por favor acércate a alguien, dígale que bueno verte en la casa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es el lugar donde suceden cosas que en otro lugar no van a ocurrir. Su casa, ese es el diseño, congregarnos, adorarle juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Señor, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Damos gloria a Dios por este tiempo hermoso. Yo quiero que ahí está usted de pie. Vamos a orar en esta noche. Más bien vamos a seguir orando. Pastor José, si usted pudiera tomar la canasta y pudiéramos en algunos segundos usted, bueno, y Pastor Ramón también que está por ahí, y pudiéramos llenar las boletas, los documentos para que podamos colocar nuestras peticiones en esta hora. Yo le creo a un Dios de poder, hermano. Yo creo que decía una canción, es cuestión de fe, de entender y tener la convicción
Decíamos el lunes, como dijo el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Así que anote su petición. Una vez usted la tenga, venga al altar, venga en confianza, colóquela en esta canasta. Nosotros creemos que no es un documento ni un papel que estamos depositando ahí, sino es que nuestra fe hace que las cosas puedan ser posibles en esta hora. Ya lo dijo Jesucristo y el apóstol Pablo también lo afirmó en alguna de las cartas, y nosotros estamos en esa convicción que para el que cree todas las cosas son posibles. Así que usted coloque ahí por su familia, por la salud, por los vecinos, por los compañeros de trabajo, por salvación. Gloria a Dios, porque algo Dios ya comenzó a hacer en esta noche, hermanos. Yo lo creo de todo corazón, que esto es un acto de fe. Pastores, que ya yo he orado una y otra vez. Bueno, volvemos a colocar el documento hasta que no vea el milagro. Yo sigo creyéndole a Dios, yo le sigo creyendo a Dios. Es como si dijéramos lo que dijo Jacob, ¿no? Hasta que tú no me bendiga, no te vas de este lugar. En el nombre de Jesús, venga con esa confianza y esa convicción de que algo ya Dios está haciendo, hermano. Ahí colóquelo en la canasta diciendo: Señor, gracias porque está hecho, gracias porque ya veo el milagro, gracias porque aunque otros no lo vean, yo lo veo. En el nombre de Jesús de Nazaret, algo Dios está comenzando a hacer en esta noche. Venga, le voy a dar unos segundos, pero venga en confianza, venga, te tira una sonrisa en confianza y dile: Señor, yo te creo a ti, yo te creo a ti, yo te creo a ti, yo te creo a ti. Vamos, confiando en el Señor. Para los que creen todo es posible. Para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Venga en confianza, Padre. Recibe las oraciones, recibe los clamores de tu pueblo, Dios. Recibe la petición, Dios, y la intercesión de tu pueblo. Le creemos, Señor. Creemos por sanidad, creemos por restauración familiar, creemos que los matrimonios son restaurados en esta hora. Creemos por liberación, creemos por libertad en tu espíritu, creemos por el contrato que es dado, creemos en el nombre de Jesús, por el sí de Dios. Creemos que algo Dios está haciendo en esta noche. Vamos, créalo, créalo, créalo. En el nombre de Jesús, algo se desata, algo se desata a tu favor, algo se desata a tu favor. En el nombre de Jesús, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, vamos. Yo le creo a Dios. Exaltado Dios, Yo le creo a Dios. Milagros, milagros sobrenaturales, portentos, señales. Tú le estás creyendo a Dios por tu familia, le estás creyendo a Dios por tu compañero de trabajo, le estás creyendo a Dios por tu matrimonio, le estás creyendo a Dios por tu salud. Aleluya. En tu casa, cree a Dios. Escribe tu petición ahí en los comentarios o llámanos a los teléfonos que están disponibles. Hay un milagro de Dios para ti. Vamos. Se sueltan los milagros. Cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros creemos que está hecho. No oramos para que suceda, oramos dándote gracias porque sucedió. En la convicción, en nuestra fe, Señor. Aleluya. Es lo que creemos, lo que dice y escribe el apóstol Pablo en el capítulo 4 a los romanos. Y le dice que aunque no había posibilidad de que ocurriera el milagro, aún así la fe de Abraham no se debilitó, sino que se fortaleció para que él creyera. Esperanza contra esperanza, Padre. Y nosotros en esta hora lo estamos creyendo, porque tú nos has dado a través de tu Hijo la autoridad, el poder para declarar, Señor, gracias porque tu oído no se ha agravado. Gracias porque tu brazo no se ha cortado para salvar, Señor. Y declaramos milagros, Señor, según tus hijos hayan pedido en esta hora. Y aún los que están en su casa, en la cárcel, en los hospitales, en las salas de emergencia, Dios,
en los hospitales psiquiátricos, Señor, en los hospitales, Señor, donde están los niños ahora, hospital donde atienden los enfermos de cáncer, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre los pulmones que están afectados, Dios, sobre el páncreas, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Sistema digestivo, linfático, sistema, Señor, cardiovascular, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro, Señor, que hay vista, Señor, en los ojos, que los oídos comienzan a escuchar, Padre, que los mudos comienzan a hablar, que los paralíticos se levantan ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una iglesia, habrá una iglesia que lo cree conmigo en esta hora. Hay una iglesia que te queremos a ti, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que está hecho, que está hecho, que está hecho, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, 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 Dios, te honramos. Dele gracias al Señor, vamos, dele gracias al Señor por el milagro, dele gracias al Señor. Le queremos a Dios. Fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los que están en su casa, hay un número que está ahí en la pantalla en todo momento: 787-730-5880. Será una bendición para nosotros poder entrar en contacto con usted y poder orar en el nombre de Jesús. Nuestro obispo Wanda Rolón con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios, qué bueno. A su nombre, gloria. Pueden tomar asiento, hermanos. Agradecemos al Padre el privilegio de estar en la casa del Señor y al pueblo que está presente y los que están a través de la cadena televisiva CTNI. Quiero informarles, ¿verdad?, que por la gracia de Dios, nuestros hijos allá en Panamá tuvieron unas cruzadas hermosísimas, tanto en Las Tablas, Chitré, como en Tonosí, también en Panamá. Así que damos gracias al Padre por esa visita, ¿verdad? Estuvo el pastor Rafa, pastora Mari, estuvo también los hermanos Marangeli y Brian acompañando, pero Carmencita Figueroa. Bueno, fue una campaña gloriosa y están haciendo un trabajo extraordinario. Sigamos orando, ¿verdad?, por la obra en Panamá, que sigue creciendo. Y hablé con el pastor ayer de Cordero, Puchito. Yelena y Puchito siguen pidiendo la oración, ¿verdad?, porque la cosa sigue intensa en Cuba. Dios nos guarde de esos sistemas socialistas diabólicos, hermano. Dígame conmigo, Dios nos guarde. Porque las cosas se ven interesantes y bonitas cuando las hablan, pero nada más lejos de la realidad. Estar allí y vivir esa experiencia de que en un año no venden cemento, que no hay alimentos, que los que llegan son para algunos privilegiados, porque uno de los sistemas, ¿verdad?, de las elocuentes charlas de ellos es que todos sean iguales, y eso nunca es verdad. Hay un remanente de los, ¿verdad?, de alta alcurnia y familiares que viven en la opulencia y los demás viven mirando a ver qué comen. Pero damos gracias a Dios porque nuestros hijos están bien y Dios siempre va a proveer. Porque dice la Biblia, no he visto que justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Agradezco a la iglesia, este lunes estuvo bien bonita la iglesia. Me excuso, ¿verdad? He estado recuperándome de todo, gracias al Señor. Y también doy gloria a Dios por la vida de nuestra hermana Linet, que ya está con nosotros. Hija, me hiciste falta, qué bueno. Un aplauso a nuestra hermana Linet. Y seguimos orando los unos por los otros. Sobre todo, hoy es un día muy importante, ya que hoy nos reunimos, el viernes se reúnen nuestros jóvenes, pero yo les quiero decir, el domingo no se puede quedar nadie. Usted vaya y vote. Si usted pertenece, ¿verdad?, usted es un elector bona fide, vaya y vote, pero no vote el voto, vote. ¿Me entendió, verdad? Amén. Haga un voto consciente, serio. No podemos permitir que títeres gobiernen nuestro país. Tienen que ser personas serias y los demás, pues, usted entiende. Gloria a Dios. Y luego, pues, tenemos Santa Convocatoria, porque este domingo tenemos Santa Cena. Amén, gloria a Dios. Y estaremos predicando, Dios mediante. Ya Dios nos dio una poderosa palabra. Y en el mes de junio, que ya estamos, bueno, esto se acabó. ¡Wow! Vamos a tener la visita del doctor Magdiel Narváez,
Va a estar con nosotros un miércoles y domingo bajo el tema del Espíritu Santo, va a estar ministrando. Y estamos contentos porque también tendremos la visita de un pastor muy poderoso que también fue el primer lugar donde yo fui a Panamá. Él es el pastor José Pimentel, tiene una iglesia preciosa en Colón, a donde yo primero fui hace 27 o 28 años a Panamá, fue a su iglesia. Un pastor poderosísimo, un hombre de una unción poderosa y va a estar con nosotros creo que el día 3, ¿verdad? El 3 miércoles, porque el domingo ya, pero qué bueno, va a estar con nosotros ya que él me llama mamá y nosotros yo queremos muchísimo, su esposa se llama Wanda y tiene una obra hermosa. Tienen más de 1000 personas en Colón, hermano. Y Colón es una ciudad muy, muy fuerte, muy intensa. Pero Dios lo ha bendecido. Así que el mes de junio pinta precioso. Además que vamos a celebrar los padres. Yo no puedo creer que con tanta vehemencia que celebramos a las madres y los padres también. Gloria a Dios porque tenemos al Padre por excelencia, ¿verdad? Y tenemos unas sorpresitas bien lindas para ese día. Así que estamos contentos, agradecidos al Señor por su amor, por su misericordia que se renuevan cada mañana. Y hoy tuve el privilegio de saludar a una persona que cuando me vio me dijo pastora y yo, ¿verdad? No sabía quién era, pero lo saludé y me dijo que me daba las gracias porque yo fui a visitar a su esposa al Hospital Auxilio Mutuo y ella no era de aquí, pero pude ir a visitarla. Y yo le dije, ¿y cómo sigue ella? Me dice, no, usted le presentó el plan de salvación. Y ella partió con el Señor. Y yo vivo agradecido. De seguro que está viendo el programa porque me dijo, yo soy católico, pero yo creo en Cristo y yo no me pierdo su programa. Y él, de eso hace 8 años. Y cuando me vio, yo, pues imagínense, me compungí. Y mi esposo me dice, historias como esta son las que hacen la diferencia. Porque lo que tú haces en secreto, ¿verdad? Dios te va a recompensar. Y cuando me dio ese testimonio, pero mi esposa yo sé que se fue con el Señor. Qué belleza, ¿verdad? Así que usted siempre, nunca desaproveche una oportunidad para hablarle a alguien de Jesús. Porque la noticia, yo veo cómo, hermano, perdóneme, pero yo traduzco cada mensaje. Mire, hermano, ya yo estoy deseosa que pase el domingo. Y pase este año, ¿verdad? Porque cada vez que uno prende la televisión, 50 anuncios de Jennifer, 50 de Pierluisi, 50 del otro. Y yo digo, pero Señor, traduzca eso en dinero. Traduzca eso en dinero, miles de millones de dólares. Yo entiendo que la publicidad es necesaria y a veces nosotros no comprendemos lo importante es que dar a conocer a Jesús. Ellos con su plan, ¿verdad? Terrenal y hacen lo que pueden. Pero, ¿y nosotros que tenemos la mejor noticia? ¿Cómo estamos respaldando la obra del Señor? Así que nos ayuda el Señor a entender, ¿verdad? Que para este tiempo Dios nos ha llamado. Y para este tiempo crucial que está, mire, la atmósfera está diciendo que está pasando algo. Estas turbulencias que ahora hay nuevas. Estos tornados que están ocurriendo. Nuestra pastora Elizabeth llegaba esta noche. Mal tiempo no les permitió abordar. Le cambiaron el vuelo, no sé si es para mañana o el viernes, porque hay mal tiempo. Entonces yo escuché un reportaje, el pastor no está por todo esto, gloria a Dios, que los aires, la atmósfera ha cambiado. Y nosotros sabemos por qué. Porque la venida del Señor está presta, hermano. Y la tierra gime, esperando una manifestación de los hijos, porque nos toca a nosotros ahora, como nunca antes, manifestar a Dios. Manifestar al Señor, porque Cristo viene. Yo no le digo esto para que se asuste, sino para que le dé gracias al Señor que usted le conoce y que usted ha venido a adorar al Señor a la casa. Amén, hermano. Y tenemos que orar los unos por los otros. Quisiera compartir esta breve palabra que me tocó mucho, porque el Señor va a levantar a aquellos que se dejan sentir en la casa. Álvarez, te bendigo, te veo allí. No creas que no. Gloria a Dios. Se ríe. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas. Y esta abundaba en buenas obras. ¿En qué abundaba? En buenas obras. Y en limosnas que hacía.
Y aconteció que en aquellos días enfermó. ¿Y qué le pasó a Dorcas? O a Tabita, se murió. Después de allá no hacían autopsia, gracias a Dios, en ese tiempo. La lavaron y la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Hermanos, ellos escucharon que Pedro estaba cerca, y aunque lavaron a Tabita y la pusieron, como diríamos, un velatorio, ¿verdad? El funeral, el velatorio. Ellos no se resignaban a que ella estuviera muerta, porque nosotros no podemos resignarnos a que los soldados de primera fila, a los que son guerreros, a los que trabajan en la obra del Señor, ni se nos enfermen, ni se nos mueran, ni nada. Nosotros tenemos que pelear la batalla a favor de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que amén, oramos para que todo el mundo esté sano, pero hay gente que son necesarios y útiles en la obra del Señor. Y este era un caso. Así que le enviaron a decirle que por favor viniera a ellos, porque ellos todavía, y todavía hoy, yo reconozco el poder de resurrección que hay en nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando. Usted se imagina ese cuadro, y mostrándole las evidencias de lo que ella hacía para el Señor, porque ella cosía túnicas y vestidos. Dice que cuando estaba con ellas, era la mujer que se ocupaba de las viudas, de hacerle bien a los demás. Entonces, Pedro se da cuenta que esta mujer es necesaria, que esta mujer no es bueno que esté muerta. Oiga esto, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y dice que cuando oró, le volvió al cuerpo el espíritu a ella y le dice, aleluya. Y volviéndose al cuerpo, le dijo a la que estaba acostadita allí, hermano, muerta: Tabita, levántate. En otras palabras, a trabajar se ha dicho, gloria a Dios. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, ¿qué hizo? Le hizo reverencia, se incorporó, lo honró. Y él le dio la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y las viudas, la presentó. ¿Cómo la presentó? Viva. Esto fue notorio, fue un milagro, y muchos creyeron en el Señor, y aconteció que Pedro se quedó allí predicando. Póngase de pie. Hoy yo vengo a declarar sobre ti que eres útil, eres un servidor, y alguien te va a echar de menos. Alguien va a orar por ti para que tú estés sano, para que estés libre y para que puedas seguir sirviendo. Dios no te levanta para que no hagas nada. Dios te salvó, Dios te levantó, Dios te ha dado vida para que seas de bendición a otros. Dile que está a tu lado: voy a ser de bendición para tu vida. Fuimos salvos para servir. Dios nos salvó y nos sacó de la muerte. ¿Cuántos estaban muertos en sus delitos y pecados? Claro. Y Él nos ha dado vida. ¿Para qué? Para que sirvamos a otros. Hermano, esto es algo, quizá lo leemos así rapidito, pero si usted profundiza, se da cuenta de la magnitud de ese milagro. Hay alguien que te echa de menos o te va a echar de menos. Hay alguien que cuando tú no llames, que cuando tú no estés, va a orar por ti. Y esa oración es poderosa. Y hoy nosotros le pedimos al Señor que bendiga la casa, que bendiga a todos los servidores y que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, el anhelo de servirle a otros para la gloria del Señor. Y nos preparamos para honrar a Dios a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. ¿Sabe lo que pasa? Que tu ofrenda llega donde tú no puedes llegar. Tu diezmo llega donde otros no pueden llegar y está siendo activado. Esta próxima semana, Dios mediante, estamos enviando una colaboración fuerte para Cuba, porque incluye medicamentos y alimentos, porque continuamente, yo no lo digo, pero la casa continuamente, tanto el Ministerio de Misiones que usted apoya, como esta casa, estamos continuamente sembrando, porque es la única forma en que podemos honrar a Dios donde no podemos llegar.
llega nuestra ofrenda, llega nuestro diezmo, llega, amén. Así que usted nunca deje de honrar a Dios con lo que Dios le ha dado, porque Dios bendice a quienes. Y en el cielo echan de menos cuando Dios te bendice y tú cierras tu corazón. En el cielo echan de menos. Hermano, créame, Dios sabe cómo te está bendiciendo. Dios sabe cómo te está abriendo puertas. Dios sabe que hasta aquí Él no te ha fallado. Pues no le falles al Señor. Padre, te damos las gracias. Te honramos con nuestra boca, con nuestro ser, pero también con nuestros servicios, Señor. Y si algo tenemos de tu mano, lo hemos recibido. No solamente los que están presentes, sino los que nos están viendo, los que nos escuchan más adelante, Señor. Bendice a ese pueblo. Permite que ellos puedan también ser colaboradores de tu reino. Gracias, Dios, porque sabemos en quién hemos depositado toda nuestra confianza. Y el mismo Jesús, el mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, luego resucitó a Tabita y nos ha resucitado a nosotros, porque nosotros estamos vivos por tu gracia, Señor. Y tú nos resucitaste de entre los muertos espirituales. Hoy estamos vivos para servirte. Bendice a tu pueblo, Señor. Multiplícales en todas las áreas. Padre, que ellos puedan ver la provisión diariamente en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pasemos y honremos al Señor mientras adoramos con gozo y con alegría. Porque este es un día hermoso que hizo Dios. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. 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 Hubiera desmayado
Gracias, eterno Padre Celestial. En este momento, antes de entregar la parte, vamos a hacer oración, pastora, venga. Porque este domingo se van a realizar unos comicios. Y lo que queremos es que dentro del margen de ejercer nuestro derecho haya armonía, haya paz, no hayan situaciones, sobre todo en Dorado. Dorado, está caliente Dorado. Y todos estos pueblos, ¿verdad? Que se haga la voluntad de Dios y que el pueblo sea sabio al escoger. Y luego, pues, noviembre nos toca un año intenso. Por eso la iglesia sigue orando, sigue orando. Amén. Adelante, pastora. Gracias. Vamos a ponernos en el poder del acuerdo en el nombre de Jesús, para que el domingo todo se lleve en paz, para que todo fluya en normalidad y paz. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús y en el poder del acuerdo, te pedimos, mi Dios del cielo, por los comicios eleccionarios, Señora, primarias de los principales partidos políticos este domingo 2 de junio, Señor. Desde ya enviamos, Padre, ángeles apostados alrededor de todas y cada una de las escuelas, alrededor de todas y cada uno de los lugares de la Comisión Estatal de Elecciones, de todos y cada uno de los lugares donde allí se dará, Señor, no tan solo el sufragio, sino también el conteo de votos, Señor. Gracias, Padre, porque te pedimos en el nombre de Jesús de que tú nos puedas dar inteligencia, de que tú nos puedas dar sabiduría, para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho al voto con dignidad, con sabiduría, y haciendo, Señor, y colocando las personas que verdaderamente tienen el corazón puesto en ti, Señor, su corazón y su mirada puesta en ti. Gracias, Padre, porque declaramos la sangre de Jesús sobre nuestra tierra y te recordamos, Padre, que en nuestra bandera, en nuestro escudo hay una Biblia. En nuestro escudo y en nuestra bandera te tenemos a ti presente, porque esta es la isla, esta es la tierra del Cordero. Y si esta es la tierra del Cordero, esta es una tierra de paz, esta es una tierra donde hay un bálsamo de paz del norte al sur, del este al oeste. Gracias, Padre bueno, porque en este domingo fluye el amor fraternal, porque terminados los comicios seguiremos siendo hermanos de una misma tierra e hijos de solo un Dios. Gracias, Padre, por lo que va a pasar el domingo, y sabemos que todo va a marchar en perfecto y divino orden para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y los que conmigo están en acuerdo dicen amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Den un aplauso al Señor. Gracias, adoradores. Gracias a Dios por este pueblo tan hermoso. No sé si alguien vino por primera vez, pero si alguien vino por primera vez, levante su manita para saludarle. Amén. Siempre invite a alguien a la casa del Señor. A todos le damos la más cordial bienvenida. Esta es su casa y aquí venimos a adorar al Señor. Meditaba mientras, pueden tomar asiento, le paso la parte inmediatamente a la pastora Victoria, que tiene una asignación esta noche poderosa. Alaba, qué bueno. La gente piensa que cuando llega a la casa, no solo, me agrada a mí que usted venga, obviamente, y a los pastores y a los líderes, pero más que a nosotros, le agrada a Dios. El que usted se esfuerce por venir a adorar al Señor, le causa al Señor grande alegría, porque las convocatorias no las hacemos nosotros porque queremos hacerlas, las hacemos porque Dios se mueve en medio de la reunión de los santos. Y hay una actividad espiritual especial que se desata cuando más de 2 o más en su nombre se reúnen, hermano. Y eso está ahora mismo aquí. Así que te confíe que hay sanidad, que hay liberación, que su petición es contestada por el Dios de los cielos y que Él honra a los que le honran. Que usted ya haya llegado hoy quizás cansado, le dolía una muela, no sé qué cosa, pero usted llegó a la casa del Señor. Ahora digo yo, como dijo el pastor, que me gustó lo que dijo, yo me alegré, pero tú debes alegrarte también. Con los que me decían, ¿a dónde? Porque hay invitaciones, pero esta invitación es única y es maravillosa. Por otra parte, le dejo saber que ya hay sectores de nuestra sociedad, que yo creo que usted lo vio, exigiendo
derechos, exclusividad. Y yo quiero agradecer a Dios que hay líderes que no se han dejado mover por eso. Porque aquí todos somos iguales y todos como familia tenemos los mismos derechos, ¿verdad que sí, hermano? Y eso lo agradecemos. Así que oremos para que se mantengan firmes y no cambien su postura, porque la presión es fuerte. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Así que para mí es un honor presentar a la pastora Victoria, que viene por aquí a predicar un poderoso mensaje, una enseñanza poderosa. Amén. Bienvenida, pastora, y que Dios la use con poder. Bella. Amén. Sea más que bendecida, iglesia. Levanta un aplauso al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, al que merece toda gloria, toda honra, al que nos permite estar una vez más en su casa. Para mí es un honor y un privilegio. Primero le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de estar en esta plataforma, y a nuestros obispos y apóstoles Wanda Rolón y Pablo Ortega por la oportunidad. Y voy a compartir unas palabras, unos minutos, el tema o la serie que se ha estado hablando en el mes de mayo, que es plantados. Muy bien expuso la palabra la pastora Elizabeth Torres cuando nos habló de las raíces, qué importantes son las raíces en el árbol, pero cuán importantes son las raíces también en el hombre y la mujer de Dios. Luego vino la pastora Jazz y nos habló de qué clase o tipo de árbol éramos o hay. Y yo creo que cada uno se pudo identificar en cierta manera. Y yo sé que han sido dos palabras poderosas que han bendecido su vida igual que la mía. Y hoy me tocó a mí y vamos a hablar un poquito sobre los beneficios de ser plantado en las aguas, o más bien en las corrientes de agua. Hay unos beneficios, diga conmigo, hay beneficios. Hay beneficios cuando usted está plantado en la palabra. Vamos a abundar un poquito sobre eso. Pero hablando de los árboles, el árbol que está plantado junto a corrientes de agua es un árbol que por sí va a estar bien, va a estar fortalecido, va a dar frutos. De hecho, por eso da el fruto, porque está bien arraigado, porque está bien nutrido, porque está bien alimentado, porque está junto a esas corrientes de agua. Y por lo tanto hay un beneficio que ese árbol recibe a consecuencia de estar plantado junto a corrientes de agua. Y cuando hablamos de beneficio, hablamos de un bien que se hace o un bien que se recibe. El beneficio lo puedo hacer yo para alguien, pero también puedo recibirlo yo. Así que el árbol que está plantado junto a corrientes de agua recibe, como mencioné, beneficios. Y vamos a leer el Salmo 1:3, que es el verso que hemos estado usando como base en esta noche. Es el Salmo 1:3, Reina Valera, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, diga en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice: son como árboles plantados, diga conmigo, plantados. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por el privilegio que tú me das de impartir esta palabra. Yo declaro, Señor, que la misma es sembrada en los corazones de cada uno de nosotros y da el fruto al 100%, Señor. Declaramos que no salimos de la misma manera en que entramos, Padre, y que se producen cambios permanentes en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree conmigo, dice un fuerte. Ahora bien, voy a dar unas definiciones rapiditas para luego ir al mensaje en sí. Cuando hablamos de plantado, es aquello que está arraigado, establecido o fundado.
Cuando algo está plantado, está arraigado, establecido o fundado. Cuando hablamos de fruto, el fruto no es otra cosa que el producto o el resultado que se obtiene de algo. El árbol, cuando está plantado y arraigado a las corrientes de agua, el resultado es que va a estar estable, pero a la misma vez que va a dar su fruto. Así que el fruto es el resultado o lo que se obtiene de algo. Cuando dice el Salmo que prosperará, todo lo que haga prosperará, está hablando de que todo triunfará, que todo avanzará, que todo progresará, que todo enriquecerá y que todo mejorará. Cuando usted está prosperado, usted se enriquece, usted mejora, usted es bendecido, usted avanza, usted triunfa. Y cuando hablamos del agua, y yo quiero que preste atención a las definiciones que yo voy a hablar o mencionar. El agua es el principal, diga conmigo principal, que ha caído tanta lluvia en estos días, pero a la misma vez ha hecho tanto calor. Las noticias han dado consejos a la ciudadanía que se alimente bien, que se nutra bien, que se hidrate bien porque el calor es fuerte. Así que el agua es necesaria. El agua trae consigo los nutrientes valiosos y necesarios que necesita el hombre para poder subsistir. El ser humano sin el consumo de agua no puede vivir. La flora y la fauna también necesitan el agua para vivir. Cuando hablamos de flora, hablamos de las plantas, de los árboles. Cuando hablamos de la fauna, hablamos de los animales. Son necesarios, o más bien necesitan el agua, al igual que los árboles y al igual que nosotros, los seres humanos. Y cuando el árbol está plantado junto a corrientes de agua, recibe beneficios, que es el mensaje que vamos a hablar hoy. Diga conmigo beneficio. Y uno de esos beneficios es que nunca se seca. El árbol que está plantado junto a corrientes de agua nunca se seca. Y yo quiero que en pantalla, por favor, me muestren la primera foto, si está por ahí. Porque estamos hablando de los beneficios del árbol, que no la otra hija. Estamos hablando de los beneficios de un árbol plantado junto a corrientes de agua, pero yo quiero mostrarle todo lo contrario. Cuando el árbol no está plantado junto a corrientes de agua, hay sequía. Usted ve ese árbol que no tiene hojas, de hecho está feíto el árbol. ¿Por qué? Porque no tiene hojas verdes, no hay verdor, no hay vigor, muy probable está débil porque no está cimentado, no está fundamentado en aquello que provoca los nutrientes, que es el agua. Por lo tanto, el árbol, cuando usted vea un árbol así, usted va a entender, o usted se va a acordar y va a decir, ese árbol está seco porque no tiene los nutrientes necesarios. Pero cuando tiene los nutrientes necesarios, nunca se seca, nunca va a estar en ese estado. Porque el agua lo va a nutrir, el agua lo va a alimentar. Entonces vamos a ver un árbol, ahora sí, hija querida, ¿me puedes mostrar la otra? Cuando el árbol está junto a corrientes de agua, va a estar florecido, va a estar verdecito, va a estar fuerte, va a estar estable. Nadie lo va a mover porque está estable, está recibiendo los nutrientes porque está lleno de agua. Está recibiendo esa agua. Así que es bien importante que podamos entender que el agua es necesaria. Y los beneficios, o algunos de ellos, porque no los voy a mencionar todos, que tiene el árbol cuando está rodeado de aguas, es que nunca se seca. Diga conmigo, nunca se seca. Nunca se seca. Constantemente está recibiendo el alimento que necesita para mantenerse en buen estado y saludable. Está fuerte y estable.
crece constantemente, no se queda a un nivel, va creciendo porque está siendo nutrido por esa agua, lleno de fuerza y firmeza, y por ende da su fruto a su tiempo. En su momento determinado manifiesta su fruto. El árbol se siembra, hay un proceso de crecimiento, y lo último que se ve en el árbol es el fruto. Es necesario que el árbol pueda estar bien nutrido para ver ese fruto. Todo Dios lo creó con un propósito. Todo fue creado, todo lo que usted ve fue creado con un propósito. O sea, esos animalitos que a veces no nos gustan, fueron creados con un propósito. Dios todo lo creó con un propósito. Para propósitos de este mensaje, el árbol viene siendo tipo del hombre y el agua viene siendo tipo de la palabra. Tú y yo somos los árboles y la palabra es el agua, que va a hacer que nosotros podamos crecer, madurar y eventualmente dar fruto. Toda la escritura, dice 2 de Timoteo 3:16, y quiero comenzar con este verso también. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ya este verso me está diciendo a mí que yo como hija de Dios, cuando yo me conecto con las escrituras, con la palabra, que es tipo del agua, o el agua es tipo de la palabra, ya hay unos beneficios que yo voy a comenzar a recibir. ¿Cuáles son ellos? Pues que voy a ser enseñada, voy a ser redarguida, voy a ser corregida y voy a ser instruida en justicia. Eso es parte de los beneficios. Cuando el hombre está arraigado, está plantado en la palabra de Dios, se produce un resultado visible que todo el mundo lo ve. Cuando nosotros estamos cimentados, establecidos, firmes en lo que es la palabra de Dios, vamos a hacer cosas que los demás van a poder ver. Vamos a dar ese fruto que la gente va a comenzar a ver en nosotros, porque la palabra nos va a dirigir hacia eso. Isaías 55:1, Nueva Traducción Viviente, dice: lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. La palabra siempre produce fruto. Siempre va a producir algo, algo se va a obtener, va a haber un resultado cuando tú y yo nos establecemos en la palabra. Y siempre producirá fruto, logrará lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. El libro de Juan capítulo 15 verso 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Cuando tú permaneces en la palabra y él permanece en ti, es que hay algo que se tiene que manifestar a tu favor. Cuando tú te estableces en la palabra, hay algo que tiene que producirse dentro de ti para que los que están afuera puedan ver algo diferente. Aleluya. Así que algo se manifiesta en tu vida y en la mía cuando la palabra se convierte en tu fundamento. Cuando la palabra es tu fundamento, y recuerde que estamos haciendo una comparación conforme a los beneficios del árbol y del agua, pero ya no vamos a hablar del árbol y del agua literalmente. Ahora vamos a hablar de usted y yo y la palabra. Cuando usted está cimentado en la palabra, es que usted tiene que crecer. Es que la palabra se tiene que revelar a tu vida. Es que algo tiene que ocurrir. Es que ya tú no puedes ser el mismo, porque la palabra algo va a ser dentro de tu espíritu.
Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los resultados o beneficios que tú y yo vamos a tener cuando estamos afirmados en la palabra de Dios? Algunos de ellos, vamos a comenzar. Dice, no tendrás sequía. Dile al que está a tu lado, no te vas a secar. Cuando la palabra de Dios entra dentro de ti, no hay sequía. Aquella foto que vimos de aquel árbol es uno que tenía sequía por falta de agua, como mencioné. Pero cuando tú y yo estamos fundamentados en la palabra, no hay sequía, no hay debilidad, no hay hojas que se te caigan. Vas a reverdecer, vas a estar lleno de vigor, vas a estar lleno de fuerza, porque la palabra te va a alimentar, porque la palabra va a estar dentro de ti. Hay algo que en tu espíritu comienza a resurgir cuando tú te llenas de la palabra. Por eso dice la Biblia que no retorna atrás vacía. Cuando la palabra es lanzada, hay algo que ocurre en el mundo espiritual. Por eso yo soy de las que creo que yo la arrebato. Para mí, cuando algo se lanza de este altar, porque la palabra es el mismo Dios. La palabra es vida, la palabra es fuerza, la palabra te vivifica, la palabra te parte el alma y te divide todo por dentro. La palabra te confronta, la palabra te redarguye, como leí yo ahorita. La palabra te enseña. Por eso tú y yo, si estamos fundamentados en la palabra, es que ya yo no puedo ser la misma. Tiene que haber un cambio cuando yo me sumerjo y estoy fundamentada en la palabra. No tendrás sequía, ya no andarás débil ni falto de alimento, porque la palabra te va a nutrir. No tendrás falta de nada, porque la palabra te sostendrá, te vivificará, tendrás los nutrientes necesarios para reverdecer, cobrarás un nuevo verdor, serás renovado y tomarás un nuevo vigor. Porque estás fundamentado en la palabra. Estás en el mejor fundamento. Cuando el niño va creciendo, para que pueda ser fortalecido, se le da alimento para que pueda crecer saludable y fuerte. También el hombre espiritual necesita la palabra para poder crecer y ser efectivos en el reino. Diga conmigo la palabra. Es necesario la palabra. Cuando tú estás fundamentado en la palabra, no vas a tener sequía. Dile al que está a tu lado, no te vas a secar. No te vas a secar. Cuando tú estás sumergido y firme en la palabra, estarás estable. El árbol que está nutrido de agua, con buenas raíces y que es buen árbol y da fruto, nada lo mueve. Viene la tormenta, vienen los momentos difíciles a tu vida, viene la enfermedad, viene el diagnóstico, pero por cuanto tú estás bien estable en la palabra, tú estás fundamentado, nada de eso te va a hacer retroceder, nada de eso te va a hacer mover, porque estás en la palabra. Aleluya. Vas a estar estable, nada te moverá. Nada te moverá, porque estás firme. Aleluya. Yo me estoy ministrando, Dios me está hablando a mí. Nada te va a mover. Nada. La persona que está establecida en la palabra es aquella que las circunstancias y los momentos difíciles no lo hacen mover de lo que ha conocido y lo que ha vivido. Nada te mueve de lo que ya tú has conocido a través de la palabra. Nada te mueve a través de lo que tú has sido o la palabra revelada a tu vida. Nada te mueve de lo que ya tú has vivido. Si Dios te sanó, Él te vuelve a sanar. Si Dios te hizo algo en bendición o beneficio a tu vida, Él lo vuelve a hacer.
Nada te mueve, nada te va a mover, ni la peor circunstancia, ni nada que tú entiendas que no vas a poder, te puede mover cuando tú estás firme en la palabra. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando tú estás fundamentado en la palabra, el tú conocer lo que dice la palabra, tú te aferras a eso. Y cuando viene el momento difícil donde ya tú no tienes fuerza, tú declaras lo que dice Filipenses 4:13. Yo no puedo con mis propias fuerzas, pero por cuanto estoy fundamentada en la palabra, por cuanto estoy sembrada en la palabra, yo voy a seguir creyendo que Él es mi fuerza. Él es mi fuerza. Él te hará bien. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios, en la Nueva Traducción Viviente, que Dios hace todo o todas las cosas que cooperen para el bien de aquellos que le aman y son llamados según el propósito que el Padre tiene para ellos. Cuando tú conoces que todo obra para bien, todo lo que te pueda suceder, toda adversidad, como tú estás establecido en la palabra, ella te va a hablar, ella te va a recordar que todo va a obrar para bien, aunque tú no lo entiendas, aunque tú digas ¿por qué me está atravesando esto? Padre, ¿por qué? Si cuando yo más te busco, cuando yo más ayuno, cuando más yo oro, cuando yo más me congrego, me suceden tantas cosas adversas. Pues tú tienes que recurrir al fundamento, tú tienes que recurrir a la palabra, y una de ellas es que todo va a obrar para bien, aunque tú no entiendas, todo va a cooperar para bien, todo te va a ayudar para bien. Pero eso lo hace la palabra. Tú puedes proclamar y declararlo cuando estás fundamentado en la palabra. Aleluya. Él te hará bien. Tu momento fuerte no durará para siempre. Dice la palabra, 2 de Corintios 4:17, Nueva Traducción Viviente. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Son pequeñas, diga conmigo, son pequeñas. Por más grandes que tú las veas, son pequeñas. Por más gigantes que tú las veas, son pequeñas. Dice, y no durarán mucho tiempo. No van a durar mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. El proceso que tú puedes estar atravesando hoy no es eterno, tiene fecha de caducidad. Y por cuanto tú estás fundamentado en la palabra, cuando vengan los dardos de fuego, cuando venga el enemigo a tratar de robar tu fe, tú vas a recordarle lo que está en la palabra. Tú le vas a decir, no, es que este tiempo, este momento va a pasar. Esto no va a ser eterno. Hay algo más que viene de camino. Hay algo más que yo voy a ver. Este no es el final. Esto no fue lo que tú me hablaste. Porque está fundamentado en la palabra. La palabra te va a respaldar. La palabra es la que te va a ayudar. El poder de su palabra te cambiará. Aleluya. No durará para siempre. 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron, pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú estás fundamentado en la palabra, tu vida tiene que ser transformada y restaurada. Cuando tú estás fundamentado en la palabra y tú conoces lo que dice la palabra, tú tienes que entender que lo que antes tú eras ya no es. Que ahora tú eres una persona nueva.
Que la palabra ahora te va a ayudar a vivir como una persona nueva. Que las cosas que antes tú hacías ahora no las vamos a hacer. Que la manera en que yo hablaba antes ahora no la voy a hablar. Que la manera que yo me comportaba antes ahora no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque la palabra me está dando el beneficio. Dios, a través de la palabra, me está dando un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que lo que yo era antes, ahora no lo soy. Ahora yo soy una nueva persona. Ahora yo soy alguien diferente. Ese es el fruto. Ese es el resultado que se obtiene de estar fundamentado en la palabra. No podemos ser igual. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Diga conmigo, tiene que haber un cambio. El poder de su palabra te cambiará, te transformará. Ya no serás el mismo y no pensarás igual. Se producirá un cambio a tu favor. ¿Sabes qué? Que hasta nos vemos más bonitos. Cuando venimos a Cristo, recuerde que el que dominaba nuestra vida era el mundo de la oscuridad. Venimos a Cristo cuando le confesamos y recibimos a Jesús en nuestro corazón. Dice la palabra que somos trasladados del mundo de las tinieblas a su reino amado. Hay algo diferente. Ahora en la luz los ojos se te abren, se te caen las escamas. Ahora tú ves las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra está haciendo algo dentro de ti. La palabra, que es el Dios mismo, está siendo revelada a tu espíritu. Y ahora tú dices, Dios mío, ¿cómo es que yo hacía aquello antes y ahora no puedo? Porque ahora la palabra está dentro de ti. Porque hay algo diferente que se produjo a través de la palabra. Y tiene que haber algo nuevo en nosotros. Tiene que producirse algo nuevo en nosotros. No podemos ser los mismos. Porque el fruto que vamos a dar, todo el mundo lo va a ver. ¿Sabe que un árbol, cuando tiene sus frutos riquísimos, hay muchos que la textura es verde, pero no significa que está verde? Hay frutos que están verdes, o a la vista están verdes, pero por dentro están maduros. A mí me encanta el mango. El pasote es el favorito mío. Y cuando yo veo un mango, pastor, yo veo ese fruto delicioso. Cuando yo me lo como, me voy a deleitar en comerme ese fruto. Y cuando yo me como la palabra, cuando tú te comes la palabra, cuando tú vives la palabra. Por eso dice, sed no solamente oidores, hacedores de la palabra. La palabra es la que va a cambiar tu vida. La palabra es la palabra, diga conmigo, es la palabra. Y no es cualquier palabra, es su palabra. Es su palabra la que te va a cambiar. Por lo tanto, tiene que haber algo diferente. Algo se transforma. Por eso antes te veían, y como decía el pastor Ricardo los otros días, este va a ser el hijo del tecato. Eso era lo que la gente pensaba, porque era lo que veían en su papá, era lo que veían en él cuando era pequeño. Pero la gente no sabía que Dios tenía un plan diseñado desde la eternidad, así como lo tiene contigo, y que de momento la palabra se le iba a entrar dentro de él. La palabra iba a estar dentro de él y algo se iba a producir. Una vida nueva resurge cuando estamos fundamentados en la palabra. Tu fe no será inquebrantable. Uno de los beneficios que tú y yo tenemos de estar fijos y firmes en la palabra es que tu fe será inquebrantable. Tu fe será inquebrantable. Tu fe será inquebrantable. Nada puede ir en contra de tu fe. Nada puede ir en contra de lo que Dios te dijo. Nada puede ir en contra de lo que Dios te habló. ¿Por qué? Porque la misma palabra te dice. Mira lo que te dice la palabra. Hebreos 11:1.
Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú estás fundamentado en la palabra y viene el momento difícil, como dice nuestro apóstol, la crisis de fe, tú vas a ir a la palabra y ella te va a decir que lo que tú no estás viendo ahora, lo vas a ver. Que lo que tú no estás viendo con tus ojos naturales, lo vas a ver. ¿Por qué? Porque la palabra está trabajando contigo, te está nutriendo, te está alimentando, te está ayudando a desarrollar tu fe a través de la palabra. Nada ni nadie te hará dudar de lo que ya el Padre habló y determinó para tu vida. Nada, diga conmigo, nada y nadie. Lo que el Padre habló sobre mi vida, yo lo voy a ver. Lo que el Padre habló sobre mis hijos, yo lo voy a ver. Lo que el Padre habló sobre mi familia, yo lo voy a ver. Por eso yo tengo que seguir creyendo. La cosa está difícil, yo sigo creyendo. La cosa yo no la puedo entender, yo sigo creyendo. Cada día se pone más fuerte y yo sigo creyendo. Cada día se pone más violento y yo sigo creyendo. Porque esto no es por vista, esto es por fe. Esto es por fe, por lo que ya Él estableció. Por eso dice que la convicción, yo estoy convencida que lo que Él habló se cumple. Porque Él no miente ni se arrepiente. Por eso no te puedes frustrar cuando venga el momento difícil a tu vida. Por eso cuando tú y yo tenemos la palabra como fundamento y vienen esos momentos, en vez de poner, no estoy diciendo que llorar sea malo, usted puede llorar. Porque yo le digo al pastor, para eso Dios puso 2 lagrimales aquí, para que saliera líquido. Si no, no lo hubiese puesto. Se vale llorar. Lo que no se vale es que usted esté llorando siempre. Porque si estás llorando siempre, las lágrimas no te van a dejar ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Por más difícil que sea lo que estés atravesando hoy, cada uno de ustedes pudiese tener alguna situación. Pero cuando tú estás firme en la palabra y tú la abres en ese momento de crisis y Dios te habla y te dice, mira, esto no es por lo que tú estás viendo, es por lo que ya yo determiné desde la eternidad. Dios determinó un plan perfecto para tu vida, para los tuyos. Y por supuesto que se va a levantar la tormenta, se va a levantar la tempestad. Pero por cuanto yo estoy fundamentada en la palabra, no hay diablo, no hay principado, no hay potestades que me puedan hacer moverme de lo que Dios me ha hablado. No hay nada que pueda hacerme moverme de las promesas que yo tengo. Por cuanto estoy establecida en la palabra. Y cuando vienen los momentos de duda, voy a la palabra. Por eso yo creo, para mí la mejor profecía es la palabra. ¿Usted quiere que Dios le hable? Creo en el don profético, creo en los profetas, claro que sí. Pero la mejor palabra. Y no tenemos que pagar gasolina para ir a verlo a un sitio. Usted simplemente abre su Biblia. Y yo le aseguro a usted que Dios le va a hablar. Dios no va a hablar. La Biblia provee para cada situación que tú y yo tenemos. Y te va a hablar. Pero cuando Dios le place hablarme a mi vida a través de una persona, una palabra profética, yo acostumbro a escribirla o a grabarla. Y cuando llegan las crisis de fe, porque no sé si a usted le pasa, pero cuando Dios te habla, al otro día te sucede todo lo contrario. ¿Te ha pasado por eso? Y cuando llegan esos momentos, esas crisis de fe, yo voy por supuesto a la primera palabra, a la primera profecía, la palabra, pero voy y le doy play al video y me hablo a mí misma. Dice, esto no fue lo que Dios me habló.
la palabra es la que te va a sostener en esos momentos cruciales, donde tú piensas que ya no hay solución, donde Dios hace milagros con otros y contigo no, donde tú ves que el profeta le habla a alguien y a ti no, donde tú ves la manifestación de Dios en otros y en ti no, y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Sigue creyendo. Sigue creyendo. No retrocedas. Sigue avanzando. Sumérgete más en la palabra. Sumérgete más en Dios. Establécete más en la palabra. Porque nada ni nadie te hará dudar de lo que ya Dios habló. Otro beneficio que podemos tener cuando estamos fundamentados en la palabra es que verás las promesas cumplidas. Las promesas que Dios ha hablado de tus hijos, de tu familia, de tu salud, de tu trabajo, de aquella petición que solamente tú y Dios conocen. Hay promesas en la palabra. Y cuando venga ese momento de crisis, tú recuerdas que Dios aún está en ese momento. Cuando estás estableciendo, o más bien cuando estás establecido en su palabra, experimentarás y serás partícipe de los beneficios que el Padre determinó para tu vida desde la eternidad. Hay beneficios para ti. Dile al que está a tu lado, hay beneficios para ti. Hay beneficios para ti. Cada promesa que Dios te ha hablado sobre tus hijos y tu familia. ¿A cuántos a Dios quién le ha hablado sobre sus hijos y su familia? Cada promesa que Dios ha hablado, o cada palabra que Dios ha hablado, va a venir a cumplimiento. Si Él lo dijo, Él lo hará. Cada promesa va a venir a cumplimiento sobre tus hijos y tu familia. Dice Hechos 18:31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú veas que tus hijos están en una condición que no es la que tú quieres, tú vas a declarar, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa te serviremos. Mis hijos te servirán. Mis hijos serán pastores, profetas, evangelistas, maestros. Mis hijos serán apóstoles. Mis hijos te servirán. Mis hijos irán a las naciones. Mis hijos van a ser bendecidos. Mis hijos son hombres de bien. Mis hijos tienen una palabra. Hay promesas en la palabra. Por eso ella tiene que ser tu fundamento. Ella tiene que ser lo primero en tu vida, la palabra. Sobre todos tus hijos y tu familia. Sobre la provisión. Salmos 37:25 dice, joven fui y no he visto, o más bien y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando venga el momento difícil de la escasez, tú vas a ir a la palabra y ella te va a recordar lo que el Padre te habla. Ella te va a decir, mira, cuando tú estás establecido en la palabra, hay un beneficio de provisión. Hay un beneficio que Él te va a suplir todo lo que tú necesitas, porque está en la palabra. Por eso no tienes que preocuparte, más bien ocúpate, pero no te preocupes, porque hay promesa en la palabra para la provisión que tú necesitas. Y cuando estamos firmes en la palabra, puede venir esa escasez, pero yo voy a seguir declarando que Él suplirá todo lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito, Él lo va a suplir. Cuando venga la salud a tu vida, dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Cuando venga el diagnóstico médico, cuando venga ese momento difícil, esa noticia que tú no quieres esperar y recibir, tú como estás fundamentado en la palabra, tú vas a decir, no Señor, yo no recibo esto, porque tú dices en tu palabra que por la llaga de Cristo ya yo fui curado. Por esa llaga de Cristo ya yo fui curado. Eso fue en pasado y tú te agarras de esa palabra y tú estás establecido en esa palabra hasta que tú puedas ver la sanidad de tu vida. Y por último, cuando estás establecido y afirmado en la palabra, se verán tus frutos y por ende serás prosperado. Cuando tú practicas todo lo que la palabra nos enseña, porque estás fundamentado en ella, se van a ver unos frutos. Porque entonces la crisis ahora no te va a derribar. El momento difícil no te va a hacer retroceder, porque la palabra misma te va a sostener. Cuando estás establecido y afirmado en la palabra, se verán tus frutos y por ende serás prosperado. El resultado de dar buenos frutos es estar ligado a conocer la palabra. Cuando el árbol, vuelvo y repito desde el principio, se nutre de agua, está fuerte, vigoroso, da fruto. Y cuando el hombre o el ser humano está alimentado de la palabra, también va a dar fruto, va a crecer, va a madurar. No es que no nos vamos a equivocar, somos humanos. No es que nos vamos a errar, somos humanos. Pero en el proceso seguimos creciendo, en el proceso seguimos mejorando, en el proceso Dios nos sigue desarrollando, nuestra fe sigue creciendo y seguimos caminando hacia su propósito y su voluntad. Póngase de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Si en esta noche aquí hay alguien que todavía no ha conocido a Jesús y quiere comenzar a experimentar los beneficios de estar en este nuevo reino, puede pasar, puede pasar, puede pasar, puede pasar, porque Dios siempre lo que quiere para el hombre es el beneficio. Dios siempre quiere la bendición. De hecho, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, ya estaba todo establecido para que no le faltara nada. Dios siempre lo que quiere para nosotros es el bien. Aleluya. Así que si hay alguien que quiere pasar y quiere entregar su corazón a Jesús, le invito a que lo haga. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella nos ayuda a dar frutos, buenos frutos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Si hay alguien que necesita la oración, también puede pasar rapidito. Nos quedan unos minutitos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Tu palabra nos transforma, tu palabra nos cambia, tu palabra nos guía. Tu palabra es vida, es eficaz, es todo lo que necesitamos. Fíjese que la palabra nos da las instrucciones y la guía de cómo vivir correctamente delante de Dios. Por eso es tan importante que podamos estar fundamentados en la palabra, porque es nuestra guía. Yo le digo el libro de instrucciones que nos guía a hacer las cosas correctamente. Aleluya. Si no hay nadie, para mí ha sido un honor y un privilegio poder estar frente a ustedes y traerles esta palabra. Yo oro para que el enemigo no la robe y que pueda dar fruto en su espíritu, en su vida, y que usted pueda seguir creyendo que no importa lo que usted pueda estar atravesando en su vida, agárrate cada día más de la palabra. Sean más que bendecidos. Poderoso, den un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy, muy bello cierre, hija. Te felicito. Porque precisamente Dios quiere que estemos bien plantaditos y siempre haya fruto. ¿El fruto es para quién? Vamos. ¿Para quién? No es para mí. Es para los que se acercan. Por eso no te puedes dar el lujo de estar seco, ni estar sin fruto. Nos toca estar conectados a la vid. Y el que está conectado a la vid va a tener siempre fruto. Aleluya. Una palabra, una oración, una palabra de aliento, de vida para otros. El mundo necesita que llevemos fruto. Y Él dice que vienen etapas de limpieza de fruto. A nadie le gusta la poda. Pero hermano, las podas son necesarias. Porque cuando usted poda algo, ¿qué pasa? Se pone más bonito.
Pero al principio es como mi esposo me dice, lo voy a tomar de ejemplo, no es que lo podemos a él. Pero él dice que el día que se recorta no le gusta el recorte. Le gusta a los 2 o 3 días. Y a mí me pasa igual, ¿verdad que sí? A ti también. Al pastor Edgardo le pasa igual. Gloria a Dios. Ese día como que no cae, pero a los 2 o 3 días como que cae. ¿Cuántos están entendiendo? Al principio no entendemos lo que Dios está sacando de nuestras vidas. Pero no llores por ese fruto que se cortó, que parecía fruto, pero no estaba dando nada. Dios está haciendo algo grande y maravilloso en nuestras vidas para que llevemos mucho. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Yo quiero que todo el que pueda pase aquí adelante. Hemos cerrado una serie preciosa. No es que no vamos a predicar más de eso, por eso está en la palabra. Pero ciertamente este mes doy gracias al Señor que tuvimos un mes de una serie preciosa. Aleluya. Cántalo. Eso es. Cuidado que han venido cosas para moverte. Pero estás plantado, estás plantado, estás plantada. Acabashenda la vasalla. Se te sacudió el árbol, pero estás en victoria. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Y eso te probó que estabas cimentado. Efesios 3:17, arraigados y cimentados en amor. Póngame el texto, hija, completo. Allá abajo. Oh, pasaron cosas este mes que te han probado que tú estás plantado de verdad. No lo dudes. Mira lo que dice. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ponme el próximo, seamos plenamente, aleluya, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, aleluya, el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, aleluya, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Padre, gracias por esta serie, gracias por esa palabra depositada por la pastora Elizabeth, por esta servidora, por la pastora Elizabeth, por la pastora Jazz, por todo, pastor Edgardo el domingo, por esta palabra hoy. Señor, cerramos este mes con esta poderosa serie, Señor, y declaramos que estamos cimentados y que nada ni nadie nos va a mover del amor tuyo, Señor, porque cada día podemos ver plenamente cuánto tú nos amas, Señor. Todo lo que has hecho para que estemos aquí, Señor amado. Y te pedimos que demos frutos de bendición, para que otros puedan comer de ese fruto, Señor. Y seamos, Padre, árboles de justicia, donde otros puedan venir a cogerse, Señor, a tomar sombra, a comer del fruto, Señor, y a ser bendecido a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Y si hay alguien en esta noche que pasó aquí adelante, pero no ha confesado a Cristo, pero pasó, y yo le bendigo porque pasó, y necesita la oración, yo le pido que levante su manita, ahí donde está, porque el Señor quiere bendecirte de manera especial. Aleluya. Cántalo. Y en mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Oh, Shakata Basaya. Bendice, 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 bendice a los que están a través de la televisión, a través de las redes. Bendice a tu pueblo, Señor. Declaramos salud, declaramos nueva fuerza, declaramos bendición sobre cada uno. En el nombre de Jesús, que seamos, Señor, agentes de cambio, gente de bendición, sobre todo en un tiempo como el que estamos viviendo. Luz en medio de las tinieblas, Señor. Sal de la tierra.
En el nombre de Jesús. Sopla Dios. Sopla Dios. Sopla Espíritu Santo. Shekama. Sopla Espíritu Santo. Aleluya. Gracias Dios. Oh, recibe. Recibe, recibe, recibe. De tu presencia. No me. Decláralo. Otra vez, no me moveré. Ahora extiende la mano a alguien, tócalo en el hombro y declara bendición sobre esa persona. Y damos gracias por una reunión tan bella. Y este domingo invite a alguien. Haga lo que tenga que hacer, pero llegue a la casa del Señor, porque este domingo vamos a gozarnos. Este viernes hay también culto de jóvenes. Y el día 7 hay una media vigilia poderosa en la casa. Estamos confiando que eso va a ser algo precioso. Y el día 8 es el congreso de nuestros niños. Pero también a la 1 de la tarde en el Salón Ágape tenemos la reunión para el viaje a las capitales imperiales en octubre. El viaje que hacemos pro canal. Y nos gustaría que usted nos acompañara. Padre, te damos las gracias. Bendecimos este pueblo. Bendecimos a los que están a través de la televisión. Gracias por la pastora Victoria, por esa poderosa palabra. Gracias, Señor, síguela usando para tu gloria. Y Padre, te presentamos a la pastora Elizabeth, que ella pueda salir, Señor, de allá de donde está, Señor amado, y llegar con bien hasta aquí, hasta su isla, Señor, a su país. Permite, Padre, que tú proveas, Señor, ese avión y un buen tiempo para que ella pueda llegar. Así te presento a la nietecita de nuestra hermana Rosin, que está allí para alumbrar esos gemelos, Señor. Te pido que tú seas con ella y que haya una bendición hermosa en el alumbramiento, Señor, de estos gemelos que tú le has entregado a esta niña. Gracias, Señor. Así te presentamos a todos, Señor, saliendo de este lugar, pero no de tu presencia. Como dice el cántico, no nos vamos a mover si tu presencia no va con nosotros. Danos un sueño reparador y permite que esta palabra la atesoremos y la guardemos. Porque, aleluya, como dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra, con guardar tu palabra. Pero esto no aplica solo a los jóvenes, sino a todos nosotros, Señor. Porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro caminar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, saluda a su hermano, bendígale y cántalo. Aleluya. Today Plumbing, Army Store, MB Hurricane Protection, Goldo Fashion, Shalom on the Cliff, Hack Auto Sales, Hell Home Solutions, Gosen Insurance. Presentan CAP 2024 en la Senda Antigua. Julio 12, 13 y 14 en La Palabra. Juan Carlos Harrigan. Veo cómo cadenas se rompen ahora, cómo enfermedades están siendo extirpadas y quitadas de los huesos, de los tejidos, de los tendones, en el nombre de Jesús de Nazaret. David Scarpeta. Hay algo que el diablo quiere traer a la iglesia en este tiempo, y es dejarnos ciegos para que no veamos la misericordia de Dios. Apóstol Wanda Rolón. Usted va a ser el pueblo donde hay luz. En Gosén había luz, mientras en Egipto había oscuridad. Usted no sabe, pero usted se lo va a atribuir todo a la gloria de Dios. A la gloria de Dios. Entrada libre de costo. CAP 2024 en la Senda Antigua. Información alaba.org 787-730-5880. Te invita
Family Taekwondo, un equipo, una familia. Auspician. Separa la fecha para que traigas a tus niños al Congreso Transformando Vidas, el 8 y el 9 de junio en los terrenos de la Iglesia La Senda Antigua en Toalta. Sábado 8, comenzamos a las 12 del mediodía. Tendremos casa de brincos, exhibición de autos, kioscos de comida y la visita de Mario Bros. Y los muñecos Transformers gigantes. Como invitados tenemos a Alwin Vázquez y la banda Desafinada. Y en la iglesia, el domingo 9, tendremos la participación del payaso Remy. Info al 787-730-5880 o en las plataformas digitales.